tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Hemos llegado al viernes, como todos, en la pantalla de Señal 1. Nosotros también llegamos al viernes. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Fer, muy bien, arrancando este programa. Exactamente. Como Universidad Nacional de Cuyo nos tenemos que permitir este debate. La educación pública en nuestro país. ¿Qué situación atraviesa? Hoy estamos en una situación a nivel universitario con un paro docente que lleva ya más de un mes, por ejemplo, aquí en nuestra provincia, ¿sí? En la Universidad Nacional de Cuyo. Los estudiantes también al frente de esta lucha, de este paro docente que tiene fundamentalmente el tema de la recomposición salarial a los docentes, pero también se ha puesto muy en foco el tema del presupuesto universitario. Pero vamos a hablar en general de la educación pública. Hay que darle el lugar a la educación pública. ¿Qué pasa hoy con ella y qué se le está demandando también? ¿Cómo se tiene que transformar? Así empezamos Distintos Parecidos. La educación es la herramienta central, fundamental, que va a hacer la diferencia para que en este país vayamos año tras año reduciendo la pobreza. La educación es la clave del siglo XXI. Sin educación, la gente no puede conseguir trabajo, se está condenado a ser pobre. Sin educación, las familias no progresan. La educación es una de las cosas que más se ha discutido en la República Argentina y que menos se ha arreglado, porque se discute exactamente igual como yo decía antes de hay que privatizar o hay que estatizar. Y el problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa hacer carajo de nada. No da para más. Yo he hablado muchas veces de una privatización de la educación pública. De hecho, cada vez más familias eligen la escuela privada. Terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Los organismos financieros internacionales presionaron muy duro a los países latinoamericanos para que arancelaran la educación universitaria. Gracias a un movimiento histórico excepcional que floreció en Córdoba, en la Argentina, la reforma universitaria fue gratuita desde entonces en adelante. Querían que se cobre duro para financiar las universidades y entonces que no hubiera necesidad de presupuestos para universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Por eso, se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Los problemas de deserción y las causas de esos problemas de deserción, la desigualdad en la calidad de la educación que se está entregando, las limitaciones de infraestructura muy severas en muchísimas escuelas. Hemos visto la situación tan difícil de los maestros en América Latina. En la Argentina es de los pocos países que mantienen una educación pública y gratuita. Hay que fortalecer eso, no hay que perderlo. Los jóvenes están participando muchísimo, tienen conciencia crítica, hay realmente una voluntad de querer hacer. Bien, quizás haga falta volver a repetir que la educación en nuestro país es pública y gratuita. Ya nos vamos a ir metiendo también en los diferentes niveles, por supuesto, superior, inicial, primaria, secundaria y superior también, por supuesto. Recordar que tiene que ver con un derecho humano universal el tema de la educación, ¿sí? Como para empezar a contextualizar de alguna manera. Nos vamos a dar, lo decía al principio, el gusto de poder analizar, de poder debatir qué pasa con la educación hoy en nuestro país. Y lo vamos a hacer con dos invitados que en este caso son padres de chicos que están estudiando, ¿sí? En distintos niveles también. Y ellos nos van a decir, bueno, qué piensan de esta educación. Voy a presentar a Juan Pablo Raimondo. Juan Pablo, muchas gracias por estar presente. Un gusto. Vos nos vas a contar después, bueno, en qué niveles están tus hijos, así también, bueno, escuchar qué se dice desde ahí. Muchas gracias. También está con nosotros Jorge Fuentes. Muchas gracias, Jorge. Gracias. También padre de estudiantes. De estudiantes, sí. De un estudiante, de Maxi, de 15 años, que está en el Liceo Agrícola. Acá, vecino. Acá. Juan Pablo también. Es vecino de ustedes acá. Juan sí. Pablo también nos decías de... Tengo dos acá en el liceo también pegadito al canal. Bueno, no podemos desconocer lo que está sucediendo, ¿sí? Los chicos no están recibiendo clases, o no al menos con normalidad, si vienen a algunos establecimientos docentes que han
decidido dar clases, no se está haciendo con normalidad, efectivamente, el que se dé las clases. Así que bueno, vamos a arrancar y ya nos vamos metiendo en profundidad en cada uno de los temas. ¿Arrancamos, Caro? Arrancamos y bueno, la placa del día de hoy está relacionada con las pruebas PISA, este programa que evalúa las competencias de estudiantes en ciencia, matemática y comprensión lectora. Los resultados del informe hacen que Singapur encabece todos los rankings y estamos hablando, como bien decíamos, 72 países. Argentina recibió la peor de las calificaciones en las pruebas PISA 2015 porque la organización no la incluyó en el ranking debido a que fue insuficiente la muestra tomada entre 7.500 estudiantes de 15 años. Así que vamos a tomar de alguna forma los datos referenciales a Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque en matemáticas se ubicó en el puesto 42 y el ranking de la región de lectura fue en el 38. Así que de esta manera, bueno, PISA evalúa las habilidades para lo que tiene que ver con el trabajo, el desarrollo, pero también hay fuertes críticas desde otros sectores porque lo que tiene que ver con la parte artística o la educación física no entra en este tipo de pruebas. Y vamos a ir a la siguiente placa, pero ya vamos a estar hablando relativamente de lo que está relacionado con el gasto, porque según el informe realizado por CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en febrero del 2018 lo publicó. La síntesis del gasto público educativo consolidado para el año 2015 para nación y provincia arroja los siguientes valores que estamos viendo en pantalla. Gasto en educación en 2015, más de 368.000 millones de pesos. Gasto por alumno estatal, 28.360 pesos. Salario docente en el 2016, 14.446 pesos. Esto es una síntesis. Y la variación real del salario docente entre el año 1999 y 2016 es de un aumento del 38%. Así que de esta manera abrimos el debate del día de hoy. Bien, los números que nos pueden ir dando ciertos indicadores, para abrir esta primera pregunta que tiene que ver con, quizás no es una pregunta en sí, pero sí pedirles que si se animan a hacer una radiografía de la educación pública hoy. Si te animás, Jorge, a definirla. Sí, cómo no. Creo que la radiografía que podemos hacer de la educación pública hoy, en parte estamos sufriendo esas consecuencias en estos momentos. El hecho que este conflicto se repita año a año habla obviamente de un desfinanciamiento de la educación, ¿no? Creo que la educación ha sido siempre una variable de ajuste y que nunca se han invertido en educación lo que debería ser para que todos estos problemas y todas estas circunstancias que se están dando hoy en día, todas estas transiciones que estamos teniendo tanto en la educación por el tema de los paros de los chicos, los docentes, el tema de los salarios, las inversiones paradas que están, recién hablábamos del LAE, inversiones edilicias, ¿no? Edificios que quedaron ahí inconclusos. Vemos que todo esto va en que la educación hoy en la Argentina, al no ser declarada un derecho esencial, siempre es una variable de ajuste. Creo que esto ha sido algo que hemos tenido bien en claro y cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con algún diputado, con algún senador, porque hemos andado golpeando puertas, ¿no? O sea, nuestro trabajo hoy aquí supera al de un simple papá. Yo siempre digo, y se los digo a muchos colegas de ustedes cuando tengo la oportunidad de decir, yo hace un mes atrás era un simple comerciante que estaba en su negocio atendiendo a sus clientes tranquilo y de repente estuve aquí en estudios, me estuvieron haciendo nota, me llamaban de acá, de allá y dije, wow, ¿cuándo? ¿Por qué? Y me doy cuenta que todo es parte de todo y me doy cuenta que en algún momento de nuestras vidas algo tenemos que hacer para empezar a aportar y empezar a enriquecer esto, ¿no? Y tratar de que esto que está ocurriendo hoy en este país, ¿no? Especialmente en esta provincia, con esta universidad, pueda ser algo que podamos subsanar entre todos. Bien. Juan Pablo, sí. ¿qué sumarías? Mira, ¿En qué coincidís? Coincido en la radiografía casi de manera completa. Lo que podría aportar es que de alguna forma, digamos, las políticas públicas siempre impactan en un derecho como la educación. La educación pública y gratuita como la tenemos en nuestro país, de alguna forma es un derecho raro porque no en muchos países realmente se puede decir que la educación
gratuita y pública es una educación de calidad, por lo tanto firmemente creo que hay que defenderla, que hay que jerarquizarla, que no hay que recortarle presupuesto, que no hay que desfinanciarla y que la situación de conflicto docente y su reivindicación salarial no solo que no creo que afecte la educación de nuestros hijos, sino que aporta a la educación de nuestros hijos. O sea, ver a sus docentes luchando por sus derechos, reivindicando sus derechos y tratando de que no se los avasalle, y además incluyendo en su... O sea, no es un conflicto que se agote en lo salarial. Gracias a la visibilización del conflicto, a las clases públicas, a los medios, al acceso, digamos, a las redes sociales, etc., los chicos saben que esto excede lo salarial y que esto va más allá y que esto, de alguna forma, defiende la educación pública y gratuita y aporta en ese sentido. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a que los chicos no estén yendo hoy día a clases, sino que considero que es una opción pedagógica mucho más importante esta que están teniendo hoy en día, y que si finalmente el cuerpo docente no consigue lo que pretende, yo creo que va a ser una instancia muy triste, porque es una oportunidad histórica que tenemos de seguir, digamos, apostando a lo público. ¿Por qué creen que el debate en relación a la educación pública se toma hoy a partir de este conflicto? ¿Creen que ese debate debería darse de otra manera y más continuamente desde la sociedad o en general, desde los medios? ¿Qué pensás? Sí, en realidad, a ver, mi postura en ese sentido es muy clara. O sea, el conflicto salarial docente o el conflicto docente en general no es un conflicto aislado, o sea, no. Se enmarca dentro de un conflicto más generalizado que lleva mucho tiempo y que sí, se ha polarizado mucho la sociedad en función de esto, pero digamos, mi postura o lo que yo intento, digamos, también transmitirle a mis hijos es que la situación de conflicto, no hay que escaparle a la situación de conflicto cuando en realidad hay un trasfondo, digamos, que tiene validez hacerlo. O sea, no es el conflicto por una cuestión, digamos, caprichosa. O sea, hay un trasfondo, digamos, que amerita que la situación se torne en esta dinámica. Pero es parte de una situación más global, digamos, que estamos atravesando. Vos recién hablabas de la calidad educativa, ¿no? Y un poco ir hacia eso. ¿Qué balance hacen de esta calidad de la educación argentina que se ponderó durante muchísimo tiempo, pero en estos últimos años quizás empezó a cuestionar bastante? ¿Qué pensás? Y creo que la calidad de esa educación está muy sujeta a todos los vaivenes que hemos estado viviendo nosotros como sociedad, como país. Creo que es imposible ver a la educación separada de esa sociedad. Coincido con Juan Pablo allí cuando dice que por ahí se polariza todo y parte de esa polarización cae sobre nosotros, que somos los papás, cae sobre los niños. Cae de manera injusta a mi modo de ver y al modo de ver de muchos papás. Si bien hoy el tema volviendo a lo que es el paro docente y la lucha docente en sí, afecta a toda la universidad en sí, pero se ha sentido mucho en los que son los colegios secundarios de la universidad. Ellos creo que han tenido el mayor golpe con respecto al que han sufrido más esta falta de clases. Creo que hasta el día de hoy eran 32 días los días que se suman ya de paro. Nosotros cuando se nos quiso polarizar a algunos papás tratando de colocarnos en una posición o en otra posición, nosotros siempre hemos estado cuestionando eso. Nosotros creemos que nuestro lugar como papás es justamente ese, estar al lado de nuestros hijos, bregar por sus derechos
luchar con ellos para que su derecho a la educación también sea respetado, ¿no? Desde ese lugar, desde el lugar de papá. Y un colega tuyo nos decía un tiempo atrás, yo lamento no haberme dado cuenta antes de la lucha de algunos papás en este silencio, en esto que ha sido invisible. Y me quedó pegada esa palabra, invisible, porque es verdad, ha sido un trabajo invisible. Nosotros, el grupo de padres autoconvocados desde el 2016, que nos convoca justamente eso, valga la redundancia, el hecho y la preocupación de ver qué está pasando, de todo esto que se repite año a año. El año pasado también fueron 20 días, 28 días, el otro año anterior también. En estos 4 o 5 años llevamos casi 100 días de paro. 100 días que los chicos no asisten al colegio, 100 días. Y yo puedo aceptar lo que Juan Pablo me decía, que es parte de la pedagogía, y es verdad eso, porque hoy los chicos llegan a los conflictos con otra mirada, con otro, le entran a las cosas de otra forma, porque tienen acceso a otras cosas también. Y eso es sano, es bueno. Pero es bueno también que se los respete y que el derecho a su educación sea básicamente respetado. Creemos que eso es hoy, creo que en este conflicto que ya es larguísimo, nuestros hijos han sido, por decirlo así, un daño colateral aceptable. Y nosotros no nos conformamos con eso. Bien, vamos a seguir hablando, por supuesto, se marcan distintas posiciones, pero estamos hablando fundamentalmente de la educación pública y ahí creo que todos tenemos que llegar a algún acuerdo, ¿no? Esto ya es una cuestión también hasta personal, poniéndolo en esos términos. Vamos a aprovechar que tenemos papás en el piso, pero también hay papás que trabajan con nosotros y hoy la columna del de película, así nos vamos a correr un poquito del tema en sí, tiene que ver con un regalo para todos los padres, porque tiene que ver justamente con el Día del Padre en Mendoza, ¿sí? La figura de San Martín presente. Bueno, en Mendoza se declaró el Día del Padre en relación a este prócer. Vamos a ver el de película. Paula Semis les tiene un regalo. Hola a todos, bienvenidos al de película del Distintos Parecidos. Un espacio donde vamos a ver cortometrajes, videoclips, películas. Hoy, en un especial de película, vemos Día del Padre. La primera película que vamos a ver se llama Kramer vs. Kramer. Fue una película estrenada en 1980 dirigida por, no me acuerdo el nombre del director, por Robert Benton. Kramer vs. Kramer nos cuenta la historia de Ted y su hijo Billy, que son abandonados por su esposa Joanne, interpretada por Meryl Streep. En Kramer vs. Kramer vemos a Dustin Hoffman criando solo a su hijo de 7 años, haciendo de padre y madre al mismo tiempo, tratando de no descuidar su trabajo. En Kramer vs. Kramer, Ted y su hijo Billy, cuando logran acostumbrarse a esta nueva vida, aparece Joanne para reclamar la custodia de su hijo. Es una película que nos muestra a un hombre que dedicó toda su vida al trabajo y de repente se encuentra siendo padre por primera vez. Yo soy tu padre. La segunda película que vamos a ver es hermosa, se llama El Gran Pez, está dirigida por Tim Burton y fue estrenada en el 2003. Está protagonizada por Billy Crudup y Ewan McGregor. El Gran Pez nos cuenta la historia de Will, un joven periodista que trata de investigar si todas las historias extraordinarias e inverosímiles que le contaba su papá de chiquito son realmente ciertas. Will va a tratar de recrear la historia de su padre y se va a encontrar en la dicotomía de la ficción y la realidad. ¿Qué pasó? Nadie sabe. En esta película, William va a tratar de aprender de su progenitor mientras se plantea su propio rol como futuro padre. Vamos a ver encuentros con brujas, gigantes, viajes por todo el mundo. Es una película extraordinaria para ver con toda la familia. La tercera película que vamos a ver se llama Capitán Fantástico. Está dirigida por Matt Ross y actuada por Viggo Mortensen. En esta película vemos a Viggo Mortensen tomando mate con una bombilla de San Lorenzo. Capitán Fantástico nos cuenta la historia de Ben, un padre que cría a sus 6 hijos en el medio del bosque, totalmente lejos de la civilización. Los chicos llevan una educación en casa. Un día la familia de Ben se ve obligada a volver a la civilización. No vamos a decir qué pasa porque si no sería un spoiler. Adaptarse a esta nueva vida, a la civilización, a la sociedad moderna les va a resultar súper difícil y a partir de ahí se van desarrollando todos los problemas en la película.
Capitán Fantástico es una película que plantea modelos de educación. Está bien la educación en casa, está bien la educación en la escuela. Bueno, esto es lo que nos va a plantear la película a lo largo de la película. Capitán Fantástico es una road movie muy linda en donde se plantean los roles de padres e hijos. Vean Capitán Fantástico, es una película que van a disfrutar mucho. Estas fueron las 3 recomendaciones. Si no vieron las películas, están de suerte, y si no también, porque las películas no fueron hechas para verlas una sola vez. No salgas de tu casa, mírate una película. No salgas de tu casa, mírate una película. Las próximas recomendaciones van a estar de película. Bien, las recomendaciones de Paula Semis, nuestra cinéfila empedernida en este Día del Padre para los mendocinos. Lo decía, por ley provincial, el Día del Padre en Mendoza es el 24 de agosto en referencia al nacimiento de Mercedes, la hija del general Don José de San Martín. Así que feliz día para todos los padres. Y bueno, ahí tienen una opción para festejar este fin de semana, ¿sí? Ver películas recomendadas por Paula Semis. Nos vamos a un corte, pero enseguida vamos a continuar hablando, debatiendo acerca de educación pública en distintos parecidos. Ya venimos. Continuamos en distintos parecidos, estamos hablando de la educación pública y tenemos que contextualizar en relación a lo que pasa en la Universidad Nacional de Cuyo. Se decidió a partir de una asamblea interclaustro que se iba a tomar el rectorado de la universidad. Eso continuaba hasta las 5 de la tarde de hoy en función de la asamblea que se iba a realizar a partir de esa hora y en relación también a una asamblea a nivel nacional con gremios de docentes universitarios, definir cuáles van a ser las próximas medidas de fuerza. ¿Por qué le hago esta mención? Porque tiene que ver justamente con esto de los interclaustros. Bueno, los estudiantes también, en este caso, en el nivel universitario, haciendo eco, ¿no?, de esta situación. A partir de ahí, preguntarle a los padres presentes qué dicen justamente los chicos, ¿no?, en relación a todo esto. ¿Qué dicen en tu caso, Juan Pablo? ¿Qué escuchas? Yo tengo, como te contaba, 2 chicos en el nivel secundario, en el Liceo Agrícola, y ya el mayor está cursando diseño industrial a nivel universitario. Así que bueno, es por ahí un poquito diferente el approach entre el nivel universitario y el secundario. Los chicos a nivel secundario por ahí no están tan atentos a las razones específicas, si bien uno trata de informarlos, de que estén conscientes de por qué se está produciendo el conflicto, que no es que están de vacaciones, ni mucho menos, sino que por un lado tienen que conocer que hay derechos vulnerados, que es lucha docente por otro, que se reivindican derechos de los trabajadores. De alguna forma, digamos, tratamos de interesarlos y que no sea tiempo perdido, claro. ¿Sí? Que haya algún tipo de devolución pedagógica de todo este problema. Y a nivel universitario, por ahí quizás ya sí tienen un poquito más de idea, participan en los centros de estudiantes, si bien también nos ha sorprendido que últimamente los centros de estudiantes de los colegios secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo han tenido mucha participación, tienen voz, se han visibilizado también y se han digamos, de alguna forma expedido respecto de esta situación. O sea, así que eso en principio es importante y se valora. Jorge. Bien, creo que los chicos, te vuelvo a repetir, han tenido una bajada de línea múltiple ahora, de todos lados, las que le damos nosotros como padres, las que se dan entre ellos, entre compañeros, las que pueden tener del centro de estudiantes. Creo que los chicos hoy día están analizando las cosas y están haciendo devoluciones que sinceramente yo no me hubiera atrevido a hacérselo a mi viejo, por ejemplo. Planteamientos. Pero en todos esos planteamientos también está el por qué siempre nosotros la variable de ajuste. ¿Por qué siempre nosotros nos toca estar sin clases? ¿Por qué siempre nosotros estamos allí? Más allá que uno haga como decía Juan Pablo, que trate de explicar que hay una lucha de por medio, hay derechos que hay que defender y todo eso.
Creo que son niños, creo que hasta quinto, sexto año de los colegios siguen siendo niños, por más que sean grandes. Creo que como niños hay que respetarlos y hay que escucharlos, pero hay que defenderlos. Hay que defender sus derechos, hay que defender básicamente ese derecho fundamental que tienen, que es la educación. ¿Y qué piensan o qué análisis hacen de esa educación que reciben? ¿Qué te han podido comentar? Y ellos se han visto atravesados. Por ejemplo, digo, más allá del conflicto hoy en sí, en general de la educación. Y ellos, o sea, a ver, la etapa del secundario es una etapa muy especial, ¿no? Si nosotros podemos recordar lo que fue para nosotros el secundario, era conquistar el mundo, era estudiar para cambiarlo, era estudiar para transformarnos nosotros, ellos como personas, nosotros, y bueno, y era esa ilusión. Creo que hoy en día un poquito más recortada, pero sigue teniendo esa impronta en los chicos. Y el conflicto, vuelvo a repetirte, les ha golpeado. El otro día un papá me mandaba una foto de la hija en pijama, me dice, este es el nuevo uniforme del DAR. Me dice, se la pasa todo el día en pijama. Sí. Es gracioso, me causó mucha gracia, pero a la vez también, wow, me llevó a pensar. Me llevó a pensar de qué manera les afecta. Yo creo que no todos han calculado el daño que muchos chicos están recibiendo, que muchas familias han recibido, porque así como Juan Pablo decía, uno trata de explicar, uno trata de hacerles vivir la realidad argentina, que hay que ser 4x4 para vivir la realidad argentina realmente, porque tengo un cliente amigo que da economía en la Universidad del Congreso acá 6 meses, un semestre, y el otro semestre lo da en Estados Unidos. Y él a sus alumnos en Estados Unidos les dice, la Argentina es el único país que vos vas a la verdulería y el verdulero te habla de economía, de educación, te habla de todo. Porque es verdad, o sea, nuestra educación nos ha permitido siempre ser eso. Y allá no lo entienden, ¿viste? Porque la mentalidad americana es distinta. Pero es verdad, vos te pones a lustrar los zapatos con una persona y esa persona te habla de literatura, te habla de... Y vos decís, esa es la educación. Eso es lo que nosotros intentamos de que nuestros hijos puedan llegar a rescatar. Evidentemente esto ha calado en los chicos. Bien. Y hay chicos que están a favor y hay chicos que están en contra y hay chicos que... lo que más me duele de todo esto por ahí son las bajadas de líneas, porque últimamente nos han llegado mensajes a los chicos, a los WhatsApp, de partidos políticos. No te estoy hablando de centros de estudiantes ni de corrientes dentro de los partidos, dentro de los centros de estudiantes, sino que te estoy hablando lisa y llanamente de partidos políticos que han bajado línea a los chicos. Como por ejemplo, ¿qué tipo de mensajes llegan? Y los mensajes que llegan son, por ejemplo, de adhesión, por supuesto, de las tomas, siempre tratando de que los chicos tomen una postura más radical en su decisión y demás. Y esto nos ha sorprendido, a nosotros personalmente nos ha sorprendido, porque una cosa es que un centro de estudiantes, ¿no? Pueda marcar sus posturas en el alumnado, y otra cosa es que un partido político lisa y llanamente esté publicando en el WhatsApp de mi hijo lo que él debe hacer o no. Ahí claro. La pregunta sería, bueno, ¿por qué siempre la educación termina siendo la variable de ajuste y también la utilización política, económica, del momento? ¿No? ¿Cómo se puede hacer para que eso empiece a modificarse desde nosotros, ¿no? De los estudiantes, de los padres? Sí, yo lo que primero plantearía es que cualquier acto público en el que nos expresamos es un acto político. No digo partidario ni proselitista, no, pero toda nuestra vida está cruzada por la política, porque vivimos en una sociedad y al expresarnos a través de los medios, a través de nuestras redes sociales o en una charla de café, estamos haciendo actos políticos. Entonces, por ahí el común de la gente le tiene miedo a la palabra política porque de alguna forma se ha bastardeado el término durante mucho tiempo. Así que yo, en principio, mi postura fundamental es que el marco de discusión política es fundamental para la sociedad. Pero perdóname que te interrumpa, porque me das la posibilidad de hacerlo. Pero vos, vos estás teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando acá es que estamos teniendo un partido político bajándole línea a chicos de 13 años, de 14 años. O sea, esto es jodido. Es jodido no en el sentido de tenerle miedo a esto. No. Ojo, porque yo creo que ya
Las instancias del miedo creo que ya están quedando atrás. Creo que ahora lo que tiene que haber es un cambio de actitud. Entonces, a mí me parece eso lo peligroso. Por eso, pero ahí es donde yo te marco la diferencia. Quizás lo que vos has recibido es un panfleto, es un acto proselitista. Sí, no solamente lo recibieron varios chicos de los yo colegios. a lo que me refiero es a la discusión ideológica, política, que es sumamente importante y nutre a la sociedad en general y a nuestros hijos en particular. Sí. Y lo importante también es defender la educación de calidad. Es notoria la diferencia, si vamos a los hechos, de la educación impartida por los colegios de la universidad, por ejemplo, contra la educación privada y pública tradicional de Mendoza. Y si nosotros, digamos, no aportamos nuestro granito de arena para que el plantel docente excepcional con el que contamos en estos colegios se mantenga, vamos a perder calidad educativa. Bien, nos vamos a ir a un corte, vamos a continuar hablando de educación pública, por supuesto, estamos hablando, bueno, de derechos también, tanto para docentes como para estudiantes, viendo posiciones que se encuentran y que también se diferencian en ciertos puntos, pero que, por lo que puedo llegar a ver, siempre se llega a algún punto en común que tiene que ver con esto de la calidad educativa y defender la educación pública y gratuita. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más. Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos a este último bloque. Nosotros lo planteamos como educación pública en general, pero bueno, hoy en respecto al nivel universitario lo hemos estado hablando, ¿sí? El conflicto docente, que no tiene que ver simplemente con una recomposición salarial, sino que también se habla de las partidas presupuestarias, ¿sí? De que no se recorten el presupuesto para las universidades públicas nacionales. Vamos a ir a un tuit. Voy a dar un dato de paso, porque vamos a hacer el tuit en vivo, pero hoy, por ejemplo, el hashtag Universidad Pública por Siempre ha sido trending topic en Twitter y en redes sociales también, como en Instagram o en Facebook. ¿Por qué decirlo? Porque tiene que ver con cómo se está hablando de esto justamente en las redes sociales y por otro lado, cierta, ¿cómo decirlo? Una poca cobertura periodística o mediática dentro de los grandes medios, si se quiere. Entonces, bueno, nos vamos a sumar a estas redes sociales hablando de la educación pública, hablando de la educación universitaria, por supuesto, y les proponemos a los padres, a nuestros invitados presentes, que contesten una pregunta, que es complicada, pero le vamos a poner el desafío de que la contesten muy, no sé, simple no sería la respuesta, sino concisa o corta. Más breve, digamos. El tuit en vivo de Jorge Fuentes y la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la educación? El futuro de la educación siempre, y siempre se estará en nuestras manos. ¿Siempre estará en nuestras manos? En las manos y en las manos de nuestros hijos. El futuro de la educación siempre estará en nuestras manos y en la mano de nuestros hijos. Es el mensaje que da Jorge Fuentes, padre de estudiantes, que está muy preocupado por la situación justamente que está atravesando hoy, ¿sí? Bueno, especialmente la educación de sus hijos, pero ya lo hemos planteado en términos más generales. Se terminó de escribir el tuit de Jorge Fuentes que tiene que ver con, lo decíamos, ¿sí? Que siempre el futuro va a estar en nuestras manos y en la de nuestros hijos. Muchas gracias, Jorge. Vamos al tuit de Juan Pablo, repito, pregunta, ¿cuál es el futuro de la educación argentina? Yo diría que la educación pública y gratuita tiene que ser política de Estado, tiene que recibir financiamiento adecuado y ser prioridad antes que otras políticas. Bien, la educación pública y gratuita tiene que ser política de Estado, tiene que tener un financiamiento adecuado y tiene que ser prioridad. ¿Les parece que lo resumimos ahí? Me encantó. Entonces, el tuit de Juan Pablo que queda en el Twitter y nos sumamos también, a lo que se está diciendo dentro de las redes sociales acerca de la educación, que lo decimos, tiene que ver hoy específicamente con un conflicto universitario, pero se ha dado el debate a nivel más general con respecto a la educación. Vamos a ir a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Y un poco la pregunta tiene que ver con, hay derechos vulnerados de muchas partes. ¿Cómo se puede llegar a un
a una síntesis de todo esto y encontrarle una resolución. Bien, a ver, sí, los derechos vulnerados, digamos, de alguna forma afectan a varios actores. Es verdad que los niños han recibido menos días de clases que los que dicta, digamos, el calendario escolar, eso es una realidad y eso también es una preocupación y una tristeza nuestra como padres de alumnos de la universidad. Pero quizás, digamos, de alguna forma lo pesamos en relación a los derechos vulnerados también del cuerpo docente, que son parte de la vida de nuestros hijos también. De alguna forma es una medida, yo diría hasta de disciplinamiento, ofrecer hoy en día con los índices de inflación que tenemos un aumento de 15% cuando el piso de la inflación anual calculada por entes oficiales es del doble. ¿Sí? Juan Pablo, te corto un segundito Sí. porque tenemos una comunicación telefónica, pero por supuesto vamos a retomar la pregunta y la respuesta también de Jorge. Está en comunicación con nosotros Víctor Ibáñez, secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la Universidad Nacional de Cuyo. Víctor, buenas tardes. Fernando Vido te saluda. Hola Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntar cómo continúa la situación, digo, más allá de que la universidad ya se ha expedido a través de su Consejo Superior, digo, en apoyo a los docentes, ¿cómo continúa todo esto y cuáles van a ser el actuar de las autoridades? Bueno, yo creo que en realidad lo que hay es un panorama bastante amplio, digamos. La universidad, entendiéndose en este caso, el rector, por un lado, ha tomado medidas previas a la decisión del Consejo Superior, que fue el inicio de la conciliación obligatoria, que todavía no hemos tenido la respuesta. Bien. En el Consejo Superior del día jueves, primer Consejo Superior después de las elecciones de junio, fue el propio rector el que Claro. digamos, propuso y el cuerpo lo aprobó, llevar esta declaración al Consejo Interuniversitario Nacional la semana que viene. Está convocada la paritaria nacional para el día lunes, ¿sí? Se ha llamado a los gremios del Ministerio, no sabemos cuál va a ser el ofrecimiento que se va a hacer, y por otra parte los gremios también se reunían, si no me equivoco, hoy o mañana. La semana que viene hay 2 reuniones de los rectores en Buenos Aires, que son 2 reuniones importantes, o sea que algún tipo de novedades tendrían que haber en el curso de la semana que viene. Más allá de eso, nosotros seguimos avanzando en hacer y tomar todas las medidas que tenemos a nuestro alcance. Víctor. Desde la conciliación obligatoria, la propuesta del Consejo Superior, vamos a acompañar, digamos, los docentes en esta marcha del día lunes, ¿sí? Y seguimos esperando e insistiendo al Ministerio de Trabajo para que dicte la conciliación obligatoria a los fines de ver si podemos solucionar que los chicos vuelvan a tener clases rápidamente. Más allá de que a su vez la Directora General de Educación Secundaria y con los padres en la reunión que tuvimos el día miércoles, si no me equivoco, manifestó que ha evaluado digamos, lo necesario para garantizar que se cumplan la cantidad de días de clase en el año una vez finalizadas las medidas. Víctor, Carolina lo saluda y quiero consultarle respecto a este último dato que usted nos dice, que en el día de ayer se afirmó que se van a cumplir los 180 días de clases. ¿De qué forma se prevé de que eso se pueda llegar a realizar en este 2018? No es de competencia de mi secretaría, pero lo que explicó la Directora General de Educación Secundaria en la reunión que se mantuvo con el rector fue que habían evaluado la extensión del periodo de clase, que generalmente termina a mediados de noviembre, ¿sí? La extensión del periodo de clase y también, digamos, relocalizar, si se quiere, en fechas los exámenes, de manera que se puedan cumplir. Y manifestó que se ha hecho la evaluación de que existe la posibilidad cierta de que se cumplan exactamente la cantidad de clases que se necesitan según el calendario que ella está manejando. Bien.
Víctor, preguntarte, la resolución que va a llevar el rector Pisi al Consejo Interuniversitario Nacional, ¿qué puede llegar a generar hacia adentro del Consejo en relación a lo que han expresado también otros rectores, ¿no? A nivel nacional, ¿cuáles van a ser los pedidos de estos rectores nacionales? Es muy fuerte que todos los rectores nacionales estén pidiendo de esta manera, más allá de que nosotros venimos pidiéndolo hace tiempo, pero lo cierto es que ya es muy fuerte que todos los rectores lo estén pidiendo que se cierre la paritaria, porque incluso muchos rectores están encabezando las propias marchas, como en el caso de Córdoba, porque la verdad que eso tiene un impacto muy fuerte dentro del CIN. Es decir, volvemos a aquello de que el CIN es el que de alguna manera en su representación parita con el gobierno, y si la mayor parte hoy de los rectores nacionales están insistiendo al gobierno, al ministerio, la necesidad de que se cierre la paritaria de una vez por todos los problemas que se tiene, es una fuerza importante. Bien, y quizás te saco un poco de tu rol dentro de la universidad, pero digo, en términos de la propuesta que se ha hecho desde el gobierno nacional, ¿qué perspectiva crees que se pueda dar en una próxima reunión? ¿Sí? Entendiendo que va a haber una marcha nacional el 30, ya lo han anunciado así algunos gremios a nivel nacional. ¿Se puede llegar a rever alguna posibilidad de cambiar el índice por parte del Ministerio Nacional? Yo creo que el Ministerio tiene que estar advertido de que la propuesta que ha hecho ha sido rechazada fuertemente, que no ha tenido, digamos, ningún tipo de plafón en los gremios, ¿cierto? Esta forma de cálculo, digamos, esta forma de presentarlo, de computar el cuatrimestre de inflación y ofrecerlo y después dejar abierta la paritaria y seguirlo computando, evidentemente ha sido rechazado por todos los gremios. Entonces creo que, digamos, no sé realmente cómo será, pero imagino que hay una idea, tiene que haber una idea de repensar cómo se propone, ¿no? Bien. Víctor, te agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, Víctor Ibáñez, secretario de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales y Administración de la Universidad Nacional de Cuyo, pasada también por Distintos Parecidos, hablando de este conflicto docente a nivel nacional que tiene, por supuesto, como protagonista aquí en la provincia de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a seguir en el piso, estaba Juan Pablo, no sé si querés terminar de redondear. No, básicamente, bueno, la comunicación con Ibáñez refuerza, digamos, esta idea de que está absolutamente desfasada la propuesta oficial de recomposición salarial y no apunta de ninguna manera a solucionar el conflicto. O sea, básicamente es una propuesta disciplinadora y que aviva el conflicto y no en vez de resolverlo. Jorge. Bien. No, lo mismo, ¿cómo se puede llegar a una resolución, ¿no? Mira, yo, retomando un poco la pregunta que le hiciste a Juan Pablo, yo lo que quería responderte, la pregunta básicamente era si habían derechos vulnerados. Y retomo esa pregunta, discúlpame que te haya cortado, pero creo que sí hay derechos vulnerados. Y te voy a responder diciéndote algo muy simple. Los chicos hoy cumplen 3 semanas sin poder asistir a las escuelas. Los chicos hoy cumplen 3 semanas sin poder recibir un derecho garantizado por la Constitución de nuestro país, que es el de recibir la educación. Sin embargo, sí se ha garantizado las 3 semanas de paro. Entonces, si hablamos de derechos vulnerados, te puedo llegar a decir que sí existe un derecho vulnerado, que es el derecho de los chicos a recibir la educación, porque el derecho a paro se le ha otorgado. Esto es una visión muy quizás personal, pero creo que en esta visión también me acompañan muchos papás que lo ven así. Estamos convencidos que tiene que haber un cambio de actitud en esto, tiene que haber un cambio de actitud desde el gobierno, tiene que haber un cambio de actitud desde la dirigencia sindical. Creo que ya no se puede tomar a los niños como un daño colateral aceptable. Creo que la educación en la Argentina tiene que ser blindada. La educación en la Argentina tiene que ser decretada un derecho esencial para que ningún de estos conflictos pueda ya alterar más la educación de los chicos, ¿no? Y ese derecho fundamental que es el de recibir el dictado de clases en sus escuelas. Bien, cortamos acá un ratito para tener otra comunicación telefónica. Está con nosotros Francisca Staiti, secretaria general de FADIUM, gremio de docentes universitarios de la Universidad Nacional de Cuyo. Francisca, buenas tardes. Fernando Oviedo te saluda.
Hola, buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, preguntarte cuál es el estado de situación en este momento, entendiendo que a las 5:30, 6 de la tarde iba a empezar una asamblea a nivel nacional y a partir de ahí, bueno, ver cuáles van a ser las medidas ahora, ¿no? A partir de ahora, fundamentalmente desde la universidad, pero también a nivel nacional. Sí, yo hace escaso media hora que llegué de Buenos Aires, del plenario de Secretarías Generales de la CONADO Histórica, y la Federación a nivel nacional, después de escuchar todos los mandatos de todas las asociaciones de base, y dada la situación en la que estamos, en que no ha habido ningún cambio, y no tenemos certeza de que el día lunes el ofrecimiento del gobierno satisfaga nuestros reclamos, extendemos el cese de actividades hasta el 1 de septiembre. Y a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo, sé que los estudiantes y las estudiantes están en asamblea ahora en el rectorado que sigue tomado, y sé que han decidido marchar este 30 y están tomando otras acciones que la verdad me están llegando recién, así que no podría informar mucho más. Bien, muchas gracias, Francisca. Bueno, preguntarte acerca de qué pasa o cómo tienen contemplados de la universidad. Se ha dicho que se quiere garantizar los 180 días de clase. ¿Cómo ustedes, los docentes, piensan que eso se pueda llegar a resolver o no? Sí, nos tendremos que sentar, como lo hicimos el año pasado, en la paritaria, en paritaria local, para coordinar y ver cómo se pueden recuperar los contenidos, y de qué manera cumplir, no sé si con los 180 días de clase, pero sí con el número que corresponde, y sobre todo que los contenidos esenciales les sean dados a los estudiantes. Bien, Francisca, te comento, acá en el piso tenemos a dos padres y hemos estado hablando, bueno, del apoyo de los estudiantes a los docentes, también de los padres, ¿no? Padres que apoyan esta lucha docente y que también entendemos que va más allá de lo salarial, pero también hay padres que están hablando del derecho vulnerado de sus hijos, ¿sí? De los estudiantes, y que debería por ahí el tema de un cambio de actitud del lado de los gremios. ¿Cómo le responderías? Que el cambio de actitud debe ser del gobierno, no digo, más allá de sin polemizar, no somos los gremios los que tomamos la actitud, son las asambleas docentes las que deciden, no somos las conducciones las que tomamos las decisiones. Ayer hubo una asamblea de más de 150 docentes en la Universidad Nacional de Cuyo que decidió continuar con las medidas de fuerza. Digo, no es la dirigencia quien toma las medidas, primero. Segundo, quien debe tener un cambio de actitud es el gobierno, en este caso el gobierno nacional, que es con quien paritamos. La actitud del gobierno de no convocar en tiempo y forma a la paritaria, que vence el 28 de febrero, darse un tiempo hasta abril para convocarla, esperar un mes hasta mayo para volver a convocar la paritaria, y después esperar 3 meses hasta agosto, y todavía no tener la paritaria cerrada, ni la pauta salarial para la docencia universitaria, creo que quien tiene que cambiar la actitud, ya que en el discurso el diálogo es lo primero que nos dicen, que ese diálogo se haga efectivo, que la paritaria se convoque en tiempo y forma, podemos reunirnos en enero, podemos reunirnos en febrero, y en marzo ya tener cerrada la paritaria salarial para que comiencen las clases como corresponde. Bien. Pero como el gobierno, este gobierno, los otros gobiernos, manejan los tiempos y juegan con el tiempo de los docentes y juegan con el tiempo de los estudiantes, creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Bien. Francisca, ¿qué tal? Le habla Jorge Fuentes. Yo soy un papá de un alumno de un colegio secundario del LAE de acá de la universidad. Yo simplemente quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Se han tomado algunas medidas? O sea, ¿cómo ven ustedes esto para ponerle un corte a esto, a lo que son estos conflictos que realmente nos han cruzado durante todos estos años y parece que tienden a continuar, ¿no? Sí. Parece que esto no tiene fin. Entonces yo me gustaría que vos me pudieras responder
desde tu postura como dirigente sindical, como una persona que está recibiendo permanentemente el aporte de todos los docentes, de todas las bases, de todos lados, me gustaría saber si en algún momento se han planteado otra forma de poder llevar a cabo una movilización, de poder llevar a cabo un reclamo, sin tener que caer justamente en esto, en dejar a 5.700 chicos en 33 días, así con cese de actividades. Sí, te entiendo, lo entiendo, pero completamente. El año pasado se lo planteamos, no sé si a ustedes papás o a otros papás y a otras mamás, que este inicio de año, en febrero, nos teníamos que reunir y en conjunto presionar para que el gobierno nos convoque a la paritaria. Porque, repito, si la paritaria se convoca en enero y en febrero no va a haber inconvenientes, no va a haber problemas, porque la paritaria va a estar cerrada y los chicos van a empezar con clases. Sí, yo te entiendo. Creo que lo que tenemos que hacer es dialogar, coordinar entre nosotros, porque hemos ofrecido desde el sindicato que nos reunamos, dialoguemos y veamos cómo podemos salir adelante. A ver, las puertas están abiertas. Francesca, te quiero decir algo. Mira, instancia. ¿Sabés qué? Siempre se nos trata de colocar a los papás como en una vereda de enfrente, como que estamos oposición, como que somos los enemigos, como que el hecho de reclamar por el derecho de nuestros hijos nos transforma directamente, o sea, directamente nos quita la validez de poder estar al lado de ustedes. Creemos en el reclamo de ustedes, creemos que lo que hacen es justo, creemos que el reclamo que están llevando a cabo es valedero y tiene el apoyo de nosotros, de nuestros padres. Pero también yo quiero que ustedes entiendan que tenemos a miles de papás, aquí solamente en Mendoza, que estamos con esta preocupación, que nosotros queremos, si bien las respuestas también hemos ido a otros lados a buscar respuestas, no solamente te lo estoy preguntando a vos, lo hemos preguntado a senadores nacionales, lo hemos preguntado, hemos golpeado cuanta puerta hemos podido, hemos golpeado para que se nos den realmente respuestas, para que la educación, tanto aquí en Mendoza como en el país, pueda de una vez por todas quedar blindada y que estos conflictos no nos afecten más, Francisca. Yo por eso digo que la pregunta, hemos llegado a este conflicto, y la pregunta y la presión debe ser hacia arriba y no hacia abajo. Por eso digo que tenemos que presionar en conjunto para que no lleguemos a esta situación. Bien. Porque la solución no es el castigo, la solución no es el ítem aula, esa no es la solución. La solución es que el gobierno, realmente el Estado, realmente cumpla con la función que debe cumplir, que es garantizar no solo la educación, sino garantizar los salarios para los docentes, que somos trabajadores también. Entonces, es una responsabilidad indelegable del Estado cumplir tanto con el derecho a la educación como el derecho a un salario digno. Entonces, por eso hablo de esto. Que nos queda muy poco tiempo, la verdad que nos encantaría poder continuar con esto. Es una charla que por supuesto tiene que continuar. Fundamentalmente agradecerte por esta comunicación con el programa. Francisca, antes que me corten y me saquen del piso. Que no los tomamos como nuestros enemigos, para nada. Son divinas, las chicas son divinas. Para nada. No estamos en la vereda de ¿Tomamos un café, Francisca? Por supuesto, cuando quieras. Dale. Listo, distintos parecidos han sido testigo de esto. Muchas gracias, Francisca. Sí. No es nada. Buenas tardes. Hasta luego. Francisca Staiti, secretaria general de FADIUM, también acá, y el compromiso de poder juntarse a charlar y resolver esto, que ojalá así sea. No nos queda más tiempo. Gracias, Juan Pablo, por haber venido. Gracias a usted. Muchas gracias, Jorge, por haber estado presente. Gracias. Claro, nos vamos. Nos vamos, bueno, a saludarlos a ustedes que nos acompañaron del otro lado. Buen fin de semana para todos. Exactamente, buen fin de semana para todos y obviamente la defensa de la educación pública y gratuita ante todo siempre. Nos reencontramos el lunes a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.